Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos Agroradio, la emisora líder de la agricultura, aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de la ley de la restauración de la naturaleza europea. En el 2020, la Unión Europea adoptó una nueva estrategia sobre biodiversidad para el 2030 que establece un paquete global de compromisos y acciones para volver a situar la biodiversidad de Europa en la senda de la recuperación para el 2030. A raíz de esta estrategia nace la Ley de la Restauración de la Naturaleza en Europa. Tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de esta ley a Dori Blanque, presidenta de Asaja en Almería. Muy buenos días, Dori. Hola, buenos días. Pues decíamos tú y yo a micrófono cerrado que siempre que sale una ley, siempre hay dos partes. Una parte que va a decir está bien, otra a decir que no está tan bien. ¿Qué decimos de esta ley, Dori? Bueno, no seré yo la que diga que no hay que cuidar de los ecosistemas o que no hay que cuidar de la naturaleza o que el medio ambiente no es importante, todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, yo creo que tanto los agricultores como los ganaderos, como las personas que son titulares de explotaciones forestales, son los más interesados, aunque parezca mentira y algunos no lo vean así, en que evidentemente haya unos ecosistemas limpios y unas leyes que regulen precisamente esto, ¿no? Lo que pasa que es cierto que precisamente como preservadores del medio ambiente y como trabajadores en ese medio ambiente, nosotros lo que pedíamos y seguimos pidiendo es que en la creación de una ley como esta se tenga en cuenta la palabra de los agricultores y de los ganaderos. En últimos tiempos estamos hartos de escuchar pues demonizar mucho a estos profesionales del campo, precisamente porque se entiende que el medio ambiente está tornando en un cambio climático a costa o por culpa de los agricultores. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Estamos escuchando cuestiones pues como que las emisiones de CO2 suben por culpa de la ganadería, como que somos los primeros contaminantes, como que el cambio climático se debe precisamente a la utilización de productos por parte de los agricultores. Entonces, claro, llega un momento que cuando se ponen encima de la mesa leyes de estas, pues evidentemente tenemos que decir que se nos tiene que tener en cuenta, se nos tiene que escuchar y sobre todo la opinión y las necesidades que tienen los agricultores. Por eso repito que no nos estamos oponiendo en absoluto, pero sí que con unas condiciones que nos permitan seguir trabajando. Porque al final las exigencias medioambientales son tantas que vamos precisamente a esas zonas verdes a las que alude esta ley, ¿no? Hay que crear más zonas verdes, hay que crear tanto en el campo como en las ciudades, hay que crear unos ecosistemas donde puedan vivir las abejas y donde puedan vivir las mariposas, y me da risa porque es que nadie más consciente que nosotros, que los propios agricultores son de estas cuestiones, y al final todo esto se hace a costa de mermar las producciones. Claro, cuando las producciones se merman y cuando lo que se deja son zonas verdes de jardines y no de producción, lo que pasa es que los agricultores no pueden seguir cultivando. Entonces, lo que necesitamos es que en esta, como en otras muchas leyes que se están creando precisamente por esto mismo que decías tú al principio, ¿no? Esa Agenda 2030 y ese Pacto Verde Europeo, que se haga, que no hay absolutamente ningún problema, pero que se tenga en cuenta la actividad que estamos ejerciendo desde tiempos ancestrales los agricultores en esta tierra, ¿no? Y que creo que llevamos muchísimos años trabajando y que en ningún caso
caso se ha mermado precisamente ese cuidado a la naturaleza, ¿no? Muchas veces parece pura hipocresía lo que vendemos, ¿no? Parece ser que contaminan más las vacas en el campo o las ovejas, que precisamente son los que evitan esos incendios forestales o parte de esos incendios forestales, parece que contaminan más pues que un avión cuando va volando, que un barco cuando va navegando, ¿no? Entonces muchas veces se roza el absurdo en esa insistencia de querer crear las zonas verdes. Me parece fenomenal y queremos... Al final de cuentas, Dori, quería decirte que la agricultura en sí es ecología. Es que yo no entiendo cuando a un agricultor se le acusa, pues la agricultura en sí, si la haces correcta y bien, es ecología. A nadie, como tú decías al principio, le interesa más que el agricultor, que el campo esté limpio, el campo esté bien, que esté cuidado. ¿Qué hace él? Pues cuidarlo porque es su medio de vida, no tiene otra. Pero además es donde vive, donde trabaja y donde quiere que su hijo siga. Entonces, por eso digo que es absurdo, ¿no? Y que al final, pues lo que tendemos es a un ecologismo extremo, pero solamente en una parte del mundo, solamente en Europa, porque sin embargo, pues no estamos exigiendo, como hemos repetido en muchísimas ocasiones, esas mismas exigencias y esa misma preservación de esos ecosistemas a otros países a los que se están yendo las producciones, porque aquí es imposible producir, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, se debe de tener en cuenta las necesidades que tienen los agricultores y se debe de poder convivir esa naturaleza o esa restauración de la naturaleza que proponen con la actividad agraria y ganadera. Que es cierto que tenemos que tener mucho cuidado, fenomenal, pero lo que no puede ser es que se anteponga ese cuidado de la naturaleza a la producción que tiene el agricultor. Nos olvidamos que al final vamos a terminar dependiendo de producciones que se hacen fuera de Europa con normas infinitamente, o sin normas en algunos casos. Somos capaces de consumir ese producto producido de una manera que aquí está prohibido producirlo, ¿no? Entonces, y pagándolo, porque gratis no va a venir. Gratis no, y cada vez más caro, porque cada vez vamos a depender más de fuera, ¿no? Por eso digo que más que leyes o más que protección a la naturaleza, interés económico, hipocresía lo que se está dando, ¿no? Porque es que si tú dices, voy a prohibirlo, producir, y voy a prohibir comer de ese producto que no está hecho con las normas que yo digo, pues en un momento determinado diría, mira, pues casi que son coherentes. Pero es que lo que estamos haciendo es prohibiendo un sistema de producción aquí en Europa a costa de importar esas producciones de terceros países que no sabemos cómo están, ¿no? Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, ahora mismo con el tema del grano en Ucrania, ¿no? Entonces, creo que esto no se debe de hacer así. Se debe de tener en cuenta las necesidades de los agricultores, de los ganaderos y de los propietarios de terrenos forestales. Debemos de llegar a un acuerdo, debemos de hacer las cosas bien, pero bien para todos, no solamente para una parte, ¿no? Y en ese sentido en el que vamos a seguir, desde Saja vamos a seguir peleando para que esto se haga de una forma coherente para todos, pero no puede ser solamente de una parte y que los productores pues nos quedemos sin producir alimentos, que al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Si se contamina en todas partes, con lo cual vamos a intentar producir alimentos de una forma sostenible y de una forma saludable, que al final, en definitiva, lo que necesitamos. Pues Dori Blanqui, presidenta de Saja Almería, gracias por atendernos como siempre. Veo que has venido de vacaciones con energía, Siempre, eso no se puede perder, desde luego que sí. Gracias a vosotros. Un abrazo, Dori, cuídate. Ya saben que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. El control de sonido es para Miguel Ángel Santiago, el micrófono para este que te habla José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.